Hola mi gente, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos cambiado de setup porque ya ha llegado el verano y estar en el sofá como que me parecía muy caluroso y así me siento mucho más tranquila con el solecillo, el aire, no sé, que se está súper bien. Y hoy quería hablar de una cosa que creo que nos pasa a mucha gente y que yo la he notado bastante fuerte en el último año, te diría, que es que siento que voy tarde. Y siento que voy tarde no a ningún sitio en concreto, sino a la vida en general. Y cuando le doy muchas vueltas a este tema, es como que siempre llego a dos preguntas, básicamente, que es, vale, Carla, pero ¿tarde en relación a qué? ¿O tarde en relación a quién? Y digo, claro, es que compararme con una chica que a lo mejor tiene mi edad, pero que tiene una carrera súper definida, que acaba de casarse o que está esperando su primer hijo, no es justo, básicamente porque tenemos planes vitales muy distintos y propósitos y objetivos, con lo cual no es justo compararme con esto. Y me di cuenta de que muchas de estas comparaciones son las que me hacen sentir mal, o sea, que me hacen sentir que voy tarde, y que realmente son comparaciones basadas en carreras en las que no estamos compitiendo. O sea, tú estás haciendo tu camino y yo estoy haciendo el mío y no se pueden comparar, con lo cual no tiene ningún sentido que yo me sienta mal por no estar llegando a esto. También es verdad que creo que la vida tiene unos tempos y siempre ha sido así, y por eso pues mucha gente sentimos presión, ¿no? Que básicamente es pues que tú sabes que vas a estudiar en la adolescencia, que vas a acabar la carrera antes de los 22, 23 años, que vas a independizarte, que vas a casarte, que vas a tener hijos, que todo esto lo tienes que hacer en tus 30 y picos, que si no ya eres muy mayor. O sea, bueno, todos estos temas que al final lo único que hacen es meternos un montón de presión y que si tú no cumples con estos tempos tan marcados, te entra, o por lo menos a mí me entra esta sensación de decir, vale, debería estar haciendo esto y como no lo hago, pues no es que me sienta como fracasada, pero sí que siento como que algo no va bien, cosa que realmente no tiene nada que ver. Y me estoy leyendo el libro de Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton, y al principio hace una reflexión con la que yo conecté muchísimo, ¿no? Que básicamente habla sobre perder la virginidad, que bueno, es un término que no sé si estoy muy de acuerdo con él, pero nos entendemos. Básicamente dice que tú tienes que perderla, que ella sentía que tenía que perderla antes de los 18, pero después de los 17. O sea, si es justo el día de tus 18, pues aún mejor, pero que tampoco lo hagas antes, porque si no, es como que ha sido demasiado pronto, y si lo haces después, como que ya estás yendo tarde. Y digo, o sea, tú imagínate, desde tan pequeñas, la presión que ya venimos sintiendo de hacer cosas, y aparte de esto, lo poco genuinas que son. O sea, cuántas cosas en la vida las hacemos solo porque creemos que ahora es el momento de hacerlas y no porque realmente sintamos que estamos preparadas para ello, ¿sabes? Con el tema de perder la virginidad, a mí me parece un ejemplo excelente, porque es que yo me incluyo en que al final lo hice y tal y bien, pero sí que en el momento sentía la presión de hacerlo, pues porque mis amigas lo estaban haciendo, porque bueno, era como lo que tocaba, y si no lo hacías, pues estabas como yendo fuera de lo que era lo normal, y por lo tanto eras un poco rara. Y que obviamente pues no tiene ningún sentido, y si no lo has hecho así, pues ole por ti, pero ese era mi caso. Y creo que esto de ir tarde pues también aplica en el trabajo, ¿no? Tú acabas la carrera y tienes que empezar a trabajar en lo que has estudiado o en algo que te guste para empezar a construir tu carrera. Y sobre los 30 pues ya debes saber qué es lo que quieres hacer, tienes que tener pues eso, tu carrera orientada, y eso te pone una presión. O sea, ya lo hablamos en el capítulo de la precariedad laboral y tal, pero ostras, es que sentir que las decisiones que tomas con 17, 18 años te van a condicionar todo tu futuro. O sea, es que eliges las cosas un poco por hacer, porque sabes que tienes que elegir, no porque genuinamente te guste a alguien, que al final la vida también es eso, ¿no? Apostar por algo y ver qué tal va, pero ostras, es que estar todo el rato pues constantemente con esta presión. Yo, por ejemplo, al acabar la carrera entré a trabajar en un banco, que esto ya lo he dicho antes, y yo estuve 2 años ahí. Y cuando estaba ahí yo hablaba con mis compañeros que tenían pues 40, 50 años, y todos decían, buah, Carla, es que no tienes que dejar como que se te pase el tren de la vida, ¿no? En el sentido de tienes que hacer lo que realmente te gusta, porque yo estudié X cosa y al final me quedé en el banco porque me daba estabilidad, por lo que sea. Y digo, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, yo estaba trabajando con compañeros que llevaban pues 30 años en el banco o 20, y que habían estudiado para ser profes de educación física, enfermeras, matemáticos, o sea, había de todo. Y ninguno lo había hecho porque, bueno, se habían acomodado ahí y que se arrepentían de no haber probado esa otra cosa, ¿sabes? Y digo,
no sé, es como que todo el rato a mí, que soy una persona muy autoexigente, me producía un pensamiento de decir, tienes que moverte, no tienes que dejar que esto pase. O sea, Carla, esto no nos va a pasar a nosotras. Tenemos que buscar nuestro camino, tenemos que encontrar qué es lo que nos gusta, tal. O sea, encima metiéndome aún más presión. Y bueno, llegó un punto que yo dije, vale, o sea, tengo que salir de aquí, tengo que encontrar qué es lo que me gusta y tal, pero ¿cómo sé cuál es mi camino? ¿Y cuándo sé cuándo es el momento de hacerlo? O sea, es que, no sé, tú ves a la gente, ¿no?, que hace cambios vitales y tal, y dices, pero ¿cómo sabes que ahora, por qué ahora y no en otro momento? ¿Sabes? Que obviamente la certeza al 100% no la puedes tener nunca, supongo que tienes que apostar un poco por ello, pero no sé. Y a mí lo que me pasó fue que básicamente a los 2 años me iban a hacer un contrato indefinido y era o me hacían el contrato indefinido, coño, y había un bicho, o me hacían el contrato indefinido o me iba. Y bueno, pues yo dije, vale, pues esta es mi señal, y entonces me fui. Yo creo que en medio de que tenía esa presión encima, una crisis vital, como que entré un poco en un momento un poco ansioso y difícil. Y bueno, pues al final decidí largarme de ahí para intentar encontrar mi camino, y bueno, que ahí sigo, o sea, no creo ni que vaya ni por la mitad de él, pero bueno, ahí vamos. Y luego esto me hace pensar en otra cosa que creo que también hay mucha presión sobre ello, que es hacer cosas, ¿no? O sea, juventud, divino tesoro. Tienes que hacer cosas, tienes que vivir tu juventud. Yo he sido una persona que, vamos, ya lo dije en el otro capítulo, no podía aburrirme. Yo tenía que estar haciendo cosas todo el rato. O sea, yo sentía que mi vida tenía que ser una gran aventura y cada día me habían de pasar cosas, o si no cada día, pues cada semana. O sea, como que siempre tenían que pasar cosas, ¿no? Como la sensación esta de siempre estar esperando que algo ocurriera. Claro, esto me generaba una presión y una exigencia, y no solo a mí misma, o sea, también a mi pareja, de decir, hostia, pero ¿por qué tenemos que estar un sábado por la noche viendo una peli tal? Y ella me decía, bueno, pues porque a mí me apetece estar tranquila, porque estoy cansada de toda la semana, o porque, bueno, no sé, porque me apetece. Y yo es como, bueno, me tiraba de los pelos, o sea, pero ¿cómo vamos a hacer esto? No sé qué, que somos jóvenes, tenemos que aprovechar, tal, todo el discurso. Y claro, era otra cosa que a mí me frustraba y que me iba calando, ¿no?, de fondo, hasta que, bueno, empecé a ir a terapia hace ya unos meses y tal, y mi psicólogo un día me dijo, Carla, tienes que entender que cada día no es una aventura, y no tiene que serlo. O sea, al final la vida también son los pequeños momentos, al final la vida también son los días en los que no pasa nada. Al final hay etapas de la vida que tienen sentido una vez las has pasado y miras para atrás. O sea, etapas en las que has construido, has ahorrado, has aprendido, has estudiado cualquier cosa, que a lo mejor en el momento pues tú no sientes que sea, bueno, la bomba, pero después da mucho sentido al punto en el que estás y que te ayudan también a construirte como persona, ¿sabes? Y ella me decía esto, tienes que quitarte de la cabeza esto de que sea una gran aventura, y tienes que empezar pues simplemente a estar y a disfrutar de los pequeños momentos. Y siempre me decía, es que es un planazo estar en casa viendo una peli. Y yo le decía, sí, yo lo sé. O sea, a mí me lo dice una amiga mía, yo le digo, tía, me parece un planazo. O sea, en el sentido de que esta exigencia aplica a mi vida y a la vida de los demás. O sea, que a mí me digas que tú has estado un viernes, un sábado, el día que sea, en tu casa viendo una peli porque no te apetecía salir, es que me parece perfecto. O sea, me parece lo más sano, pero para mí era como que sentía que no estaba aprovechando mi juventud y mi vida. Y entonces, bueno, pues entre otras cosas, ¿no?, me dediqué a buscar pues poder crear este espacio del podcast para poder hablar de estas cosas, porque eso creo que a más gente le pasa, ¿no? Y bueno, también me ayudó mucho a bajar revoluciones y a intentar entender otras cosas. Y esto me ha recordado a que hace un par o 3 de meses estaba en un avión y vi la peli de Come, Reza y Ama, que creo que, a ver, el punto vital en el que está Julia Roberts obviamente no es el mío, ¿vale? Pero hay cosas con las que me identifico un montón, y hay un momento cuando está en Italia que habla del dolce far niente, o sea, del placer de no hacer nada, de disfrutar, pues eso, de la vida contemplativa, de las pequeñas cosas, de simplemente estar, sin grandes pretensiones, sin grandes aventuras, sin grandes historias, simplemente estar y disfrutar de eso. Y pensé, vale, es que esto realmente a mí me hace muchísima falta. O sea, poder bajar las revoluciones y entender
que la vida también son estas cosas, son los pequeños momentos, que es muy cliché esto, ¿eh? Yo lo sé que suena mucho a Mr. Wonderful, pero es que a mí realmente me ayudó mucho a entenderlo y a verlo desde otra perspectiva, ¿sabes? Y a valorar pues otros momentos en los que estoy más tranquila y no estoy, pues bueno, yéndome a un festival o haciendo cualquier cosa. Y viendo esa peli me acordé mucho de mis abuelos, porque la casa de mis abuelos tienen un patio así con sus árboles y sus plantitas súper monas y tal. Y yo pasaba muchísimos días y muchas tardes de verano ahí con ellos. Y tengo el recuerdo de que se sentaban simplemente en el banco fuera y miraban hacia adelante, a los árboles. Y ya está. Y estaban ahí y de tanto, pues yo que sé, hablaban o merendaban o tal. Pero bueno, la mayoría del rato pues igual se tiraban 1 hora o 2 horas simplemente sentados ahí, cada uno en su mundo. Y yo, cuando era pequeña, es que recuerdo estar ahí y decir, pero ¿por qué no estamos jugando a nada? O sea, qué aburrimiento, ¿qué estamos haciendo? Obviamente no, una niña tiene muchas ganas de jugar y hacer cosas y tal, ¿no? Como que no está en ese punto. Y ahora lo miro con perspectiva y digo, es que lo entiendo perfectamente. O sea, simplemente estar y estar tranquilo, pensar en tus cosas sin estresarte o simplemente pues pensar, mira qué bonito está este árbol y cómo ha crecido, ¿sabes? Lo planté hace X tiempo. Y bueno, pues no sé, como que me ha hecho ver con mucha perspectiva esto de los tiempos de la vida y las fechas de caducidad de cada etapa y de las cosas. O sea, creo que al final uno tiene que ser fiel a lo que quiere, a sus objetivos, a sus intereses, a sus propósitos vitales y no tienes que compararte con los demás porque es que a lo mejor tu vida no tiene nada que ver con la de esta persona con la que te estás comparando y solamente te está haciendo daño. O sea, no sirve de nada que te compares con una persona con la que ni siquiera estás compitiendo. Sí, pues un poco lo que decía al principio, que no me puedo comparar con una persona que quiera tener ahora mismo un hijo porque yo no lo quiero. Entonces yo no voy a sentir que voy tarde porque tú ya lo tengas. Así que no sé, creo que la conclusión más firme a la que he llegado y la que intento recordarme cada vez que tengo algún pensamiento de este tipo es decir, no voy tarde, simplemente pues voy a mi ritmo y eso está bien y ya está. Así que no sé, si a ti también te pasa, creo que está guay recordarte esto, que no hay nada que marque los tempos, que no hay nada normal, hay cosas que son más habituales, pero bueno, eso no quiere decir que tiene que ser la manera sí o sí de hacer las cosas y si nos quitamos esa presión seguro que disfrutamos más de cosas más genuinas y dejamos de hacer las cosas solo porque tenemos que hacerlas, aunque a veces no nos apetezcan. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos el próximo domingo con compañía para hablar de otro tema y ya está. Adeu.